vamos a hablar de las reliquias de Constantinopla. Esto es en el contexto de la Cuarta Cruzada, ya por 1204. Y sucedió algo terrible. Los cruzados que debían llegar a Jerusalén pasaron por Constantinopla. Y dice, mira, Constantinopla. Sí. Y se tentaron con sus riquezas. Y decidieron tomar la ciudad, bajo la excusa de que Constantinopla debía transformarse en base para expediciones ulteriores. Qué lindo tomar Constantinopla como base para expediciones ulteriores, y mientras robamos las múltiples riquezas que esta ciudad presenta. Bueno, esta ciudad guardaba, entre otras maravillas, la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los que se decía estaban santificados incluso por el contacto. Un historiador, Dusselier, que escribió el drama de Bizancio, se llama el libro, cuenta que todos estos objetos tenían una virtud apreciable, que es esta. Por simple contacto eran capaces de multiplicarse, comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían a su vez transportar el milagro a cualquier parte. ¿Se entiende? Usted tiene una cruz milagrosa, pero si usted la toca con un palo, o algo. Ese palo también es milagroso, y el clavo que toca el palo, y el dedo que toca el clavo, etcétera, etcétera. Bien, en verdad lo que dice este tipo es que este era el modo de explicar la enorme cantidad de reliquias que había. Porque había, por ejemplo, docenas de clavos de la cruz. Y esto, más que un artículo de fe, era una explicación, y una explicación poco convincente, acerca de la exagerada cantidad de reliquias que había y del mercado que alrededor de las reliquias se había formado. La transferencia de reliquias fue primero hacia Constantinopla desde toda la cristiandad. Y había alcanzado proporciones de verdadera colecta religiosa. Desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hacia la primera capital del imperio. Es decir, Constantinopla como capital de aquel imperio de Oriente, colectaba reliquias por todas partes y las llevaba a sus iglesias. Todos los religiosos y funcionarios se encargaban, de todos los lugares del imperio oriental, se encargaban de hacer llegar a aquella ciudad la reliquia que fuere. La colaboración en este berretín era tal que se cuentan algunas historias impresionantes, ¿no? Ahí está la princesa Pulquería, recuerda. Como su nombre lo indica, ¿no? Como su nombre lo indica. No, Pulquería parece hermosa, que por eso. En sueños se le aparecían santos que le indicaban el lugar donde estaban enterrados los tesoros o las reliquias. Entonces Pulquería ordenaba excavar en aquellos lugares y, bueno, con enorme alegría se verificaba un descubrimiento. Estamos hablando allá por el siglo V de la era cristiana y de ahí en adelante. Cuando llega el siglo XII, las reliquias contenidas en Constantinopla, incluso Constantinopla sería mejor, eran superiores a 4.000. Una concentración inaudita que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún lugar. Llegaron incluso a editarse pequeños manuales, pequeños catálogos, sería mejor decir, para indicar a los peregrinos dónde estaban los tesoros y cuál era el camino a seguir para encontrarlos. Por semejante proliferación se desarrolló incluso una especie de orfebrería religiosa. Las cabezas de los santos se encajaban en, qué sé yo, en pequeñas vitrinas doradas. Y ahí vienen los relicarios, justamente. Claro. Esos son los relicarios. Esos son los relicarios. Claro. Brazos y piernas se cubrían de molduras de oro o vainas de plata. Bueno, en todas partes se incrustaban gemas, alhajas. Los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilos áureos, etcétera. Todos estos adornos contaban incluso con justificaciones intelectuales. Alguien escribió en el siglo XII
que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas, la ligación que unía a uno con otro y todo por el estilo, ¿no? Había orfebres de Constantinopla que ocupaban el primer tramo de la calle Messe, que era la calle principal, y gozaban de una gran estima por parte de la población. Las reliquias se concentraban con cierta especialización en las iglesias más cercanas al Gran Palacio, ¿no? Había allí reliquias muy prestigiosas relacionadas con la Pasión, por ejemplo, la Santa Lanza, la Santa Esponja, la corona de espinas, la cruz, unas gotas de sangre de Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la capilla San Miguel, había reliquias del Antiguo Testamento, más difíciles de hallar, desde luego. Sin embargo, estaba el hacha de Noé, el bastón de Moisés y la demoledora trompeta que derribó las murallas de Jericó. De Josué. En la iglesia Nuestra Señora de las Blaquernas estaba el manto de María. Bueno, todos estos tesoros fueron para los cruzados que llegaron allá en 1204 una gran tentación. Incluso la ortodoxia romana decía que las reliquias no podían estar en manos de los emperadores griegos de Bizancio, que por otra parte eran para los romanos un poquitín heréticos. Desde Roma se explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida y que sufrían una contaminación que podía desencadenar la ira de Dios. Cuidado con la ira de Dios. Bueno, era necesario solucionar este problema. Y había un veneciano, Enrico Dandolo se llamaba, que era el líder de aquella invasión o de aquella apropiación de Constantinopla que hicieron los francos, así se llamaba. Así llamaban los árabes a todos los cruzados, además, claro, ¿no? Que sí. Bueno, instauró Dandolo el que vino a llamarse Imperio Latino, bueno, pero durante un breve tiempo se encargaron de que no quedara en Constantinopla ni una sola de tantas reliquias. Entre los francos que invadieron había un obispo, el obispo de Soissons, Nivelón de Soissons, que se hizo cargo de la cruz directamente, y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Otro obtuvo la mano derecha del Bautista y Conrado Halberstadt se quedó con un par de apóstoles enteritos. Los venecianos de Dándolo, más cautos, especularon con las reliquias, las retuvieron un tiempo y después las vendieron a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia, por esos tiempos, dicen algunos, se debió a esas ventas. Enrico Dándolo era muy calculador, aunque dicen que algunos molares de santos los regaló a sus familiares. Aparecieron también por esos tiempos algunas confusiones, desde luego, ¿no? La ignorancia sobre el idioma e incluso el alfabeto griego, el alfabeto cirílico, fueron causa de muchos problemas. El alfabeto griego, no el alfabeto cirílico, que eres el de Rusia. Es el de Rusia, es realidad. Discúlpeme. Fueron causa de muchos problemas. Los saqueadores no podían saber con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que robaban. Te afanaban una iglesia y leían en griego y decían, ¿qué dice acá? Yo qué sé. Entonces le ponían el nombre que les parecía y mandaban las reliquias a Venecia o a Francia o a Roma, yo qué sé. Por desgracia, algunos traslados fueron tan precipitados que al llegar el saqueador a destino, la memoria le flaqueaba y resurgía quizá, pero equivocada. Muchos santos fueron entonces rebautizados. Por ahí vos te creías que era San Pantaleón y por ahí era el Panteón. Sí, era cualquier otro, ¿no? De todos modos, las reliquias sustraídas se recibían en Occidente con una gran solemnidad, sermones apasionados, toques de campanas, oraciones místicas. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres en los que se empezaron a hacer en forma precipitada nuevas reliquias, en reemplazo de las antiguas que se habían terminado, ¿no? Y empezaron a vender estas nuevas reliquias allí donde las demandaran. En el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215,
se consideró necesario dar instrucciones precisas para distinguir entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Bueno, parece que esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. La mayoría, al llegar 1261, que es cuando creo terminó ese imperio latino, estaba reducida a simples oratorios de barrio, despojadas de todo elemento religioso y de piezas milagrosas. Algunos sacerdotes bizantinos trataron de resistir el saqueo, pero sufrieron torturas para que dijeran a dónde estaban escondidos los objetos santos. Los que no hablaban eran liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que estaban en la ciudad, ¿no? Se dice que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros, ya que ninguna maravilla ni prodigio se produjo en Constantinopla durante esos años, ¿no? Un último detalle, me parece que Dándolo estaba impulsado no solo por la codicia, sino por la venganza, porque yo creo que a él mismo, y no, en todo caso quizá a su padre, pero yo creo que a él mismo, le habían arrancado los ojos, los mismos griegos. Le habían arrancado los ojos en algún otro entrevero. Así que no estoy seguro, estoy tocando de oído, pero estoy sospechando que por ahí anda la rima, ¿no? Alguien le arrancó los ojos, un griego le arrancó los ojos a Dándolo en alguna otra escaramuza entre los griegos, que así se llamaban los habitantes de Constantinopla, eran griegos, y los venecianos, ¿no? Bueno, no puedo menos, antes de pasarle a usted la parte de dedicatorias, de acordarme de San Luis. San Luis de Francia. San Luis, Luis IX de Francia, que era en sí mismo un generador de reliquias, porque era considerado santo aún en vida. Sí. Entonces no se podía sentar en ningún lugar porque la gente iba y juntaba la tierrita, o le afanaban pedazos de las pilchas, o le tiraban el pelo para quedarse con un mechón, porque ya se sabía que era santo. Entonces todos los objetos personales de San Luis eran reliquias y no podían ir a ningún lado porque lo tironeaban de todas partes, tratando de guardarse un pedacito. Bueno, no está mal, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar este catálogo de reliquias de Constantinopla? Estaba pensando, Alejandro, que como casi todas las cosas originadas en las llamadas cruzadas, es bien difícil encontrar un destinatario, un dedicando digno o cuando menos noble. Bien se sabe, he estado leyendo en los últimos días un librito que son las cruzadas vistas por los árabes y que realmente demuestra el grado de barbarie que tuvieron nuestros ancestros a la hora de partir hacia los lugares sagrados de Oriente. Pero de todos modos pensaba también que las reliquias en el fondo cumplen ese mismo papel que cumplen los talismanes, esta cosa que está mucho más cerca de la superstición que de la fe, sea verdadero o no. Para mí se parece bastante la fe verdadera a la que no lo es, pero de todos modos digo, en el sentido en que se depositan en un objeto ciertas cualidades que sería bueno que los seres humanos, que alguna vez pretendieron ser un poco mejores que lo que se veían a sí mismos, pusieran allí donde están sus acciones, donde están sus voluntades, donde están sus deseos. De modo tal que recordar, incluso para aquellos que no apuestan a la cosa cabulera, como diría un futbolista, de los talismanes o bien de las reliquias, que las mismas reliquias en sí mismas no traían otra cosa que el recuerdo de una presencia, porque si bien puede uno pensar en todo lo milagroso que traía consigo el cuerpo de Cristo, finalmente terminó sus días en una cruz que, como siempre sucede con las cruces, era una cruz de palo. Cruz de palo es el tango que vamos a escuchar para ilustrar este catálogo de reliquias de Constantinopla. Canta Nelly Omar.